Hola chicos. Bien, entonces con la clase de hoy terminamos la sección de luz, de óptica. Am, entonces después de este tema nos preparamos para el examen, la siguiente sesión, ¿no? Bien, entonces la vez pasada hablábamos de rendijas, cómo la luz se comportaba eh, cuando pasaba por un material que tenía un orificio comparable con la longitud de onda de esta manera. Si el tamaño era muy grande, comparable a la longitud de onda, pues no pasaba nada. Si era igual, entonces esto se volvía una fuente, em, ¿vale? Y si era mucho más pequeño, entonces se vuelve una fuente puntual. Y pues bueno, uno esperaría que al poner una pantalla por acá, uno simplemente viera toda la luz, pero resulta que no. Lo que uno ve son patrones de difracción, tal como este. Los patrones de difracción son franjas oscuras y que se llaman mínimos, y las franjas brillantes que se llaman máximos. Dentro de los máximos tenemos un máximo central, si ven que es el más ancho, y luego por simetría al lado y lado vamos teniendo máximos laterales, o también llamados máximos secundarios. Fíjense que la intensidad es un factor importante, ¿no? El central es el más intenso. Esa también se puede ver cuando una luz llega y pega en el borde de un objeto opaco, de un objeto. Cuando pega aquí en el borde, lo interesante es que también se ve, o sea, no se necesita de una rendija, solamente al tener aquí el borde se ven incluso patrones de difracción. Es bien interesante, ¿no? Tiene las mismas características, franjas brillantes, franjas oscuras, y acá tenemos un máximo central y luego máximos laterales. Los patrones de difracción que nos interesan son estos que vienen de rendijas angostas. Ya sabemos lo que pasa cuando son dos rendijas, em, que fue lo que vimos en la clase anterior, y ahora queremos ver lo que pasa cuando es solo una rendija. Este de una rendija tiene un nombre específico, se llaman patrones de difracción de Fraunhofer, y la característica es que los rayos que llegan a la pantalla son aproximadamente paralelos entre sí. Entonces hay dos puntos claves. Uno, el patrón de difracción es un patrón de interferencia de varias fuentes de luz. Y dos, las diferentes fuentes de luz son porciones diferentes de una misma rendija. ¿Cómo es eso? Si yo llego y hago un zoom, para tener un patrón de difracción, yo necesito interferencia. Eso quiere decir que acá tengo que tener varias fuentes. Y eso es lo que uno hace. Porque si no, imagínense, si yo solamente tengo una fuente, pues no puedo tener interferencia. Y sin interferencia no puedo tener patrones de difracción. ¿Vale? Hasta ahí bien, ¿sí? Entonces lo que sucede es esto es como el zoom que hice ahorita. Tengo em, una rendija y entre el espacio, para este caso voy a dividirlo en dos. Y vean que estos puntitos negros son los equivalentes a las fuentes puntuales de ondas luminosas que les decía. En este caso estoy considerando que el tamaño de la rendija es A, entonces la divido en dos para tener un eje y en cada eje, perdón, basado en ese eje, pues tengo la mitad arriba, la mitad abajo y vamos a mirar el análisis aquí entre este rayo número 3 y el rayo número uno. Fíjense que el análisis es similar a lo que hemos hecho antes con doble rendija y la diferencia de camino es a medio seno de teta entre uno y 3. También es lo mismo entre 2 y 4, entre 3 y 5, la misma distancia. Recordando, por supuesto, que al ser esta rendija, las ondas van a estar en fase, ¿vale? Entonces, lo mismo de siempre, tengo una condición de interferencia destructiva cuando esa diferencia de camino es exactamente media longitud de onda, porque tengo la interferencia que las ondas, un pico alto se va con un pico bajo.
Y esto es válido para dos rayos cualesquiera que se originen en puntos separados a la mitad del ancho de la rendija, es decir, están en un desfase de 180. O si consideramos ondas con un ángulo teta arriba y abajo de la línea discontinua, pues esto se me vuelve simplemente seno de teta igual a más menos lambda sobre A. Bueno, aquí lo que hago es quitar el 2 y el más y el menos es porque estoy considerando arriba positivo, abajo negativo. Es la misma ecuación. Si se divide la rendija no en dos, sino en cuatro, voy a tener algo similar. La única diferencia es que ahora la diferencia de camino es a cuartos y no a medios. Entonces ahí se va generando un patrón. Si ahora son seis, pues ya me cambia aquí por tres. Y en general, pues uno puede entender que la ecuación que me determina estas partes oscuras, porque es interferencia destructiva, es el seno del ángulo para esa franja oscura, es m lambda sobre a, en donde m puede tomar cualquiera de estos valores enteros, positivos o negativos. Cada pico de franja brillante yace aproximadamente a la mitad del camino entre las franjas oscuras mínimas limitantes. Esto es lo mismo que doble rendija. Y luego el brillo central máximo tiene el doble de ancho que los máximos secundarios. Entonces la intensidad va decreciendo. Tampoco no hay una franja oscura central, es decir, el M no puede ser cero porque en la mitad lo que veo yo es una franja brillante, no franja oscura. Acá lo que estábamos viendo era estas posiciones de franjas oscuras y en la mitad siempre, siempre hay una brillante, ¿vale? Miremos este ejemplo. Una luz con longitud de onda de 580 nanómetros incide sobre una rendija con un ancho de 0,3 milímetros. La pantalla está a 2 metros, me dan el L, y tenemos que determinar las posiciones de las primeras franjas oscuras, así como el ancho de la franja central brillante. Entonces hago el dibujo, recuerdo que aquí viene la franja brillante y después al lado de arriba y al lado de abajo de la franja brillante es donde está la franja oscura, que es lo que me pregunto. Y lo otro, como es la primera franja oscura, yo tengo que irme con el m igual a más y menos uno, ¿vale? Bien. De este triángulo de acá, pues yo sé que la tangente de teta es y sobre L. Y esta es mi ecuación, ¿no? Seno de teta oscura más o menos lambda sobre L. Es decir, y es igual a L tangente de teta oscuro, pero por aproximación de ángulos pequeños, la tangente es lo mismo que el seno. Ahora, lo que yo necesito es, primero, este tamaño de la franja máxima central, me empiezo por la parte de arriba, eh, pues va a ser dos veces esta base de este triángulo, es decir, dos veces L por seno de teta oscuro. Y lo tomo valor absoluto, pues porque aquí también se considera negativo, ¿no? Luego reemplazo el seno de teta oscuro, que es lo que conozco de mi ecuación, para m igual a más menos uno, que implica la primera franja oscura. Reemplazo y tengo simplemente 7,73 milímetros. Fíjense que entonces la mitad de esto, sí, quizás aquí me faltó responder la primera, ¿no? Posiciones de las primeras franjas, pues va a ser esta Y. Cuando la reemplace, pues va a ser la mitad de esto, ¿no? Como 3,8 milímetros hacia arriba y 3,8 milímetros hacia abajo. Esa es la posición de las primeras franjas oscuras. Y el ancho, pues es el dos veces eso. Lo que hablamos de la intensidad es lo siguiente. Tengo una franja central máxima brillante y luego tengo mínimos para las franjas secundarias. Esta esta función se puede escribir de esta manera. Entonces, para una sola rendija yo tengo el I máximo cuando el teta es igual a cero. Fíjense, esto se va a un límite, ¿no? El límite tiende a uno y queda el I máximo. Acuérdense allá cuando veían cálculo uno para los límites de seno de x sobre x. Eso es lo que pasa acá. No es que se va para cero, ¿vale? Entonces uno puede tener esta parte empírica
de la intensidad que me genera lo que yo efectivamente veo, que es esto, franja máxima en la mitad y luego máximos laterales que van disminuyendo su intensidad. En este es más alto que este y así va disminuyendo. En dos rendijas, ¿qué es lo que sucede? En dos rendijas tengo esto que está acá, vea. Tengo no una franja máxima, sino como una unión de franjas brillantes que hacen que la intensidad sea más grande y son como por uniones. Entonces uno lo que utiliza para la ecuación de intensidad es una envolvente. La envolvente es la parte azul que es similar a la anterior, ¿ok? Que tiene que ver con la interferencia. Y el resto es lo mismo que para una rendija. Lo único que hacemos es usar una rendija más una función que es envolvente. Esto para determinar que efectivamente una franja grande brillante equivale a la suma de muchas franjitas. Eso es lo que se tiene en esa parte. Ahora hablemos de resolución. Esto es muy común hablar de resolución en cámaras, ¿no? La resolución de una cámara y no sé qué más. Bueno, miremos qué es la definición. Es la capacidad que tienen los objetos ópticos para distinguir entre objetos muy cercanos entre sí, que no se vea borroso un pedazo de piel, alguna cosa así. Y se limita debido a la naturaleza ondulatoria de la luz. ¿Cómo es eso? Miremos estas dos imágenes. Yo tengo una rendija y tengo una pantalla. Tengo dos fuentes. Si estas dos fuentes de luz pueden ser estrellas brillantes y están separadas en un ángulo grande, pues al pasar por la rendija no va a haber mucha interferencia entre la onda que viene de la fuente uno y de la fuente 2. Entonces el patrón de interferencia en la pantalla de la fuente 2 y de la fuente uno van a ser bastante distinguibles. La vamos a saber cuál estrella es cuál. Mientras que si están muy cercanas, fíjense que este ángulo se relaciona con la cercanía de las fuentes, la cercanía de las fuentes. Si el ángulo es pequeño, ya los patrones de interferencia se van a interponer. Entonces uno dice, no están resueltas. Yo no puedo distinguir una fuente de la otra. Pues, cuando están resueltas, es decir, que se distinguen los patrones, tengo una buena resolución. Cuando no, pues digo que no tiene buena resolución. Y para esto hay un criterio, se llama el criterio de Rayleigh. Cuando el máximo central de una imagen coincide con el primer mínimo de otra imagen, se dice que las imágenes están apenas resueltas. Es decir, cuando la parte más brillante coincide con la parte más oscura de la otra. Ahí es donde uno puede decir, ah, sí, mira, ahí se ve. Y eso es lo que uno conoce como la condición límite de resolución. Ya sabemos que el primer mínimo, como este criterio va con el primer mínimo, pues hago m igual a 1. Seno de teta igual a lambda sobre A. Si lambda sobre A lambda es muy pequeño, es decir, lambda es más pequeño que A, yo puedo hacer la parte de mínimos para ángulo, ángulo mínimo, aproximación de ángulo pequeño. Entonces el ángulo teta mínimo es lambda sobre A. Como estoy sobre el criterio, pues la condición límite de resolución se toma a que entonces cuando dos fuentes están separadas un ángulo que es mayor a ese ángulo mínimo, pues evidentemente voy a tener una imagen resuelta. Esto es para una rendija, ¿no? ¿Qué pasa si yo utilizo aberturas circulares? Es decir, rendijas circulares. Yo voy a tener este tipo de imágenes o de patrones. Tengo tres casos, mire. El primer caso en que la fuente está lejos una de la otra y los patrones están bien resueltos, se distingue el máximo del otro. Esta que apenas se puede ver, ¿listo? Se pueden ver dos aquí en la mitad. Aquí está apenas resuelta. Y acá con rendijas circulares, pues todas son rendijas circulares, estamos viendo el criterio de resolución. Aquí ya no, está muy cerca y uno ya no puede ver que efectivamente sean dos fuentes, sino que se queda como si fuera una. Para este caso, se modifica un poquito la ecuación de teta mínimo, es decir, de la condición de límite de resolución,
y vean que en vez de uno me sale por ahí un 1,2. Esto también es una ecuación empírica, circular. Bueno, se puede deducir matemáticamente, pero no es necesario para nosotros en este curso hacerlo. Acá tengo la misma estructura lambda sobre una distancia. En el caso anterior era el tamaño de la rendija. Y acá como son rendijas circulares, pues es el diámetro de la abertura, ¿no? Eso es lo que tenemos. Es bien utilizada este tipo de, de abertura circular. Miremos aquí un ejemplo. Luz de 500 nanómetros de longitud de onda cerca del centro del espectro visible entra un ojo humano. Entonces, ojo, porque el ojo humano funciona como una rendija circular, por eso es que es importante. Aunque el diámetro de la pupila varía de persona a persona, estime un diámetro diurno de 2 milímetros. Y tenemos que estimar el ángulo de resolución si se supone que su resolución está limitada solo por difracción, y B, determinar la distancia de separación mínima entre dos fuentes que el ojo puede distinguir si las fuentes están lejos, es decir, que también puedo ver yo a 25 centímetros en cuestiones de resolución. Entonces aquí tengo la imagen, tengo la pupila, una distancia L, la distancia de separación de las fuentes y tengo este teta mínimo. Pues es simplemente reemplazar el teta mínimo, es poner aquí los datos que me dieron. Tengo al final 3 por 10 a la menos 4 radianes. Los paso a grados, es 1/60 grados, que eso equivale a un minuto de arco. Es una notación que se utiliza en este contexto. Si el ángulo es pequeño, seno de teta es como si fuera teta y puedo de este señor de acá, ¿vale? D sobre L, de hacer esta ah, aproximación de ángulo pequeño, me queda entonces que la distancia es L por el teta mínimo, ¿vale? L por el teta mínimo, haciendo este triángulo rectángulo aquí, o incluso aquí a la mitad, con el teta sobre 2 no cambia mucho. Y esto me da 0,08 milímetros, que es casi que el grosor de un cabello humano. Es decir, si yo pongo un cabello humano a más de 25 centímetros de mi vista, ya no lo voy a ver. Si lo pongo a 25, pues ya lo voy a ver en detalle, o menos, ¿no? Tenemos la rejilla de difracción también, que es la unión de muchas rendijas. Esto es muy útil para el análisis de fuentes luminosas, es decir, si yo pongo una luz acá que no conozco o que quiero caracterizar, la pongo a través de una rejilla de difracción y puedo encontrar a partir del patrón información de la fuente de la luz. Como antes, bueno, antes de eso, ¿de qué se constituye una rejilla de difracción? De muchas rendijas paralelas entre sí y a una misma distancia. Esa es la condición. Como antes, tenemos para la condición de interferencia constructiva, debe estar en fase, y tengo de seno de teta, que sería la diferencia de camino, por m veces la longitud de onda. Esto que sea un número entero veces la longitud de onda para que lleguen en fase. Y lo que les decía, si yo mido d, que es la distancia de el tamaño de la rendija, y mido ese teta brillante, es decir, el ángulo que se forma por acá con el respecto a un eje central, pues tengo información de la luz que quizás desconocí. Si la radiación incidente tiene más de una longitud de onda, pues el máximo de orden m para cada longitud de onda depende del teta brillante, es decir, va a aparecer en diferentes posiciones en la pantalla. Todas las lambda estarán en m igual a 0 en la parte central, pero a medida que avanzamos en órdenes, una va a estar aquí y la otra color va a estar acá y así, porque diferentes longitudes de onda son diferentes colores, ¿vale? Esto es como el zoom para sacar esta parte de interferencia constructiva, pero es exactamente lo mismo de antes, ¿no? Entre dos rendijas tengo una diferencia de camino y eso hace que estén en fase cuando es igual a m lambda. ¿Ok? Bien.
Miremos comparación entre patrones de difracción, entre lo que era una rendija con varias rendijas o una rejilla. Para este caso es una rejilla. La rejilla, fíjense que tiene máximos iguales. Antes teníamos intensidad grande máximo en la mitad y ahora sí tenemos y después tenemos intensidades disminuyendo a medida que el M cambiaba. Ahora cambia la cosa. Bueno, y otra característica es que es el mismo ancho de las fuentes, de las franjas oscuras, y ese ancho está relacionado con el mínimo y también que la intensidad es la misma. No hay que irse a muchas rendijas para ver eso. La doble rendija ya es un caso en el que tengo misma intensidad para las partes brillantes y tengo unas distancias oscuras más grandes que lo que es el ancho de la parte brillante. Esto ya lo habíamos visto antes para n rendijas, es decir, una rejilla de 2, 3, 4. Fíjense cómo obtenemos lo que veíamos eh, ahorita para el caso de la izquierda, ¿no? Esto de que la magnitud de la intensidad varíe para 2, pero para más de 3 ya empezamos a ver puntos brillantes que ya no están tan separados. Acá sí hay una envolvente. Para n igual a 4 también, y vean los picos secundarios. Esos picos secundarios cada vez se achatan más. Acá hasta llegar a un límite en el que voy a tener esta envolvente va a ser casi que horizontal, es decir, el brillo de las franjas brillantes es el mismo, la intensidad. Y tengo esta parte de acá que serían las franjas oscuras con un ancho particular, con un ancho particular. Miremos aquí un ejemplo. Luz monocromática de un láser helio-neón de esta longitud de onda incide de manera normal sobre una rejilla de difracción que tiene 6.000 ranuras por centímetro. ¿A qué ángulos se observan los máximos de primer y segundo orden? Entonces, para esto necesitamos la separación entre rendijas, que sería 1/6.000 centímetros, es decir, 1.667 nanómetros. Claro, acá tengo un centímetro y un centímetro le pongo 6.000 ranuras. Pues, ¿qué tengo que hacer? Pues dividir un centímetro entre 6.000 para saber en qué distancia tiene esas rendijas. Para orden m es seno de teta m lambda sobre d. Entonces teta es seno inverso de acá. Los que necesitamos es uno y 2. Solamente reemplazar. Ustedes verifican. En un caso nos da 22, en el otro caso 49 aproximadamente. Y aquí viene una de las tareitas que les gustó la vez pasada y es hacer una consulta. Esta parte de rejilla de difracción tiene aplicaciones. Las más grandes son espectrómetro de rejilla de difracción, que es espectroscopía atómica, también se los mencioné en la clase anterior, y holografía. De nuevo, estas cosas están en el libro guía, ustedes pueden revisarla o pueden simplemente hacer en Google y me llevan a mano una por grupo eh, de qué trata estas dos cositas, ¿no? Las aplicaciones de rejillas de difracción. Otro tema importante es la difracción de rayos X mediante cristales. Los rayos X tienen una longitud de onda de 0,1 nanómetros. Si quisiéramos una rendija para mirar patrones de difracción, la rendija sería del tamaño de esa longitud de onda. Pero 0,1 nanómetros es muy difícil de hacer. Es muy difícil de hacer. Porque, claro, imagínense, esto es una placa en la que ustedes le hacen cortes horizontales para tener una rendija. Es muy complicado encontrar ahorita en la industria una cortadora que me haga rendijas espaciados de 0,1 nanómetros. Es muy difícil. Entonces, ¿cuál es la solución? Pues no hagamos procesos de corte, sino que utilicemos algo que ya tenga esa dimensión.
y eso es en un sólido. El espaciamiento atómico en un sólido es de exactamente 0,1 nanómetros. Entonces, un sólido cristalino es perfectamente una buena rejilla de difracción tridimensional para los rayos X. Tenemos patrones complejos por ser tres dimensiones, ¿vale? Si acá este puntico negro es un cristal de, qué sé yo, sal, uno pone rayos X y obtiene unos patrones bien interesantes. ¿Sí ven que se ven locos? Y de hecho esta difracción de rayos X es una técnica muy, muy valiosa para aclarar las estructuras de esos átomos cristalinos y pues de la mano para tener un mejor entendimiento de la estructura de la materia. Este no era el cristal está hasta acá, mire, este es como un colimador para que me agarre los rayos X, que son muy dispersos, y me los pongan un haz, nada más, como un rayo. Aquí sí está el cristal y el cristal se me forma unos patrones, eso tiene un nombre específico por ser de esta manera con rayos X y con átomos cristalinos, moléculas cristalinas, pues se llama el patrón del agua. Así se llama porque el hombre fue el primero en que caracterizó estas cosas. Lo que les decía, es posible deducir la estructura cristalina, tener información del material al analizar posiciones relativas y las intensidades de los diversos puntos en el patrón. Acá hay dos ejemplos. En el caso acá izquierdo, esto ahora se me, ¿por qué? No sé, dejémoslo así. Tengo un mineral de berilio que se llama aluminosilicato de berilio. Vean los patrones tan bonitos que da. Y acá a este lado tengo el patrón del agua de la enzima rubisco. Ok, vaya uno a saber qué es esta enzima. Lo que sí sabemos es que está presente en las plantas y es importante en el proceso de fotosíntesis. Ok, entonces a través es como tener una foto y a través de la foto reconstruir el material por el cual pasó la luz. ¿Vale? Una cosa como en las casas de policía, ¿no? Retrato hablado. Este sería la información que me está dando el muchacho o la muchacha que fue de pronto robada. Me está diciendo, tiene ojos azules, tiene cabello largo, medía más o menos no sé qué. Esta es la imagen. Y después, esto es lo que dice, y después reconstruir eso es la parte del dibujante. Entonces, ustedes tienen estos patrones, y a través de los patrones pueden deducir cuál es la estructura cristalina de esta enzima en particular. Y todo eso tiene su validez o su soporte físico y matemático en la ley de Bragg. ¿Qué es lo que sucede? Tengo la estructura cristalina. Este es el caso para la sal, cloruro de sodio. La estructura cristalina tiene una dimensión A, que tiene este valor, y los átomos de NaCl pues están ordenados en planos atómicos. Esto es lo que llama uno la celda unitaria. Por cada sodio hay un cloro y se acomodan de esta manera cristalina. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Viene un haz incidente, pega en este plano de acá, se refleja, pero también hay un rayo de luz incidente que no pega en el primer plano, sino que pega en el segundo y también se refleja. Dependiendo de otra vez la diferencia de camino entre los dos rayos, pues voy a tener interferencia constructiva o destructiva. La constructiva, ya no la sabemos de memoria, va como m lambda, donde m es entero. Si yo mido lambda y mido teta, puedo obtener información sobre la distancia de planos atómicos, que sería esta distancia d. Y si tengo información de planos atómicos, pues tengo información de la celda unitaria que al final me caracteriza mi material. Por eso es importante esto de difracción de rayos. Como última parte, vamos a hablar de polarización de ondas luminosas.
¿Cómo es la estrategia? Nosotros sabemos que la luz es una onda. De hecho, es una onda electromagnética. Las ondas electromagnéticas tienen tres componentes: el campo eléctrico, el campo magnético y la dirección de propagación. Estos tres son perpendiculares entre sí y además tenemos la oscilación, porque una onda pues oscila. Aquí, ¿qué oscila? La magnitud de estos campos. Esos planos de oscilación, esos planos de oscilación eh, también se llaman planos de vibración. En este caso, el plano del campo eléctrico es el plano XY. Él puede vibrar en ese plano. El B es el plano XZ, ¿vale? Vibra en ese plano, porque la dirección de propagación de esa onda es la dirección X. Entonces, ¿qué sucede? Miremos una definición acá. La dirección de polarización de cada onda individual se define como la dirección en que vibra su campo eléctrico. Es decir, me olvido de dónde vibra el campo magnético y me voy solo al campo eléctrico. Y en este caso, pues la dirección de polarización está en términos del plano de vibración del campo E, que es XY. Y pues entonces la dirección de polarización va a ser en dirección de X, perdón, de Y. ¿Por qué no en X? Porque en X es donde se propaga. Entonces la polarización es perpendicular a la propagación y está en el mismo plano de vibración del campo. Para nuestro ejemplo, solo queda una opción en que la polarización sea sobre Y. Es posible cualquier dirección de vibración de la fuente de ondas. ¿Cómo es eso? Pues resulta que una onda electromagnética es la superposición de muchas ondas vibrando en direcciones diferentes. Es decir, es luz no polarizada. Como acá, si tengo una onda electromagnética cuyo campo eléctrico vibra en todas estas direcciones, este punto rojo es hacia donde se desplaza, ¿vale? Es decir, sale de la página, sale de la pantalla y puede vibrar en cualquiera de esas ondas. Esto es una onda que no está polarizada. Pero si hay solamente un campo eléctrico, una dirección de vibración, pues digo que la onda está polarizada. Y eso tiene un nombre que es linealmente polarizado. Plano de polarización. Ya sabemos que es el formado por el campo eléctrico y la dirección de propagación. Ahí es donde está polarizada la onda. Y surge la pregunta, ¿cómo obtener un haz de luz polarizado a través de uno no polarizado? Por lo general, las fuentes son no polarizadas. Es decir, yo tengo todo esto. Todas las posibilidades de vibración las tengo en una fuente. Pero yo quiero algo así, porque algo polarizado me sirve para mis experimentos. Más control. Esto es caótico, lo otro es control. Tengo varias formas. Una es absorción selectiva y viene de la siguiente manera. Yo necesito unos materiales, que aquí son estos circulitos, estos discos, cuyos campos eléctricos vibren en un plano paralelo a cierta dirección y que absorba las ondas cuyos campos eléctricos estén vibrando en todas las demás direcciones. A eso se le llama un polaroide. Es más fácil de lo que acabo de leer. ¿Qué sucede? El funcionamiento es el siguiente. Tengo unos ejes de transmisión que son perpendiculares a unas líneas que son conductoras en ese material. Es decir, aquí la línea conductora va así, en este caso va un poquito más eh, ladeada, pero esa es la clave, son conductoras. Es decir, ahí tienen electrones libres. Si viene un campo eléctrico, ¿qué hace un campo eléctrico a un electrón? Le hace una fuerza, lo acelera. Al acelerar los electrones,
lo que estoy haciendo es una conversión de energía. Como estoy convirtiendo energía, si viene una energía por este lado, viene y se transmite energía a los electrones, la corriente queda en el material de aquellas componentes que son capaces de acelerar los electrones y lo que no acelera los electrones, pues simplemente pasa de largo. Eso es lo que es un polarizador. En este primer caso, tenemos que el eje de transmisión, es decir, las líneas están perpendiculares ahí, toda la energía se queda en las líneas de conducción y lo que pasa es lo que está sobre la línea, el eje de transmisión. Si pongo un segundo polarizador que forma un ángulo teta con este, ¿cuál es el ángulo? Se forma entre eje de transmisión y eje de transmisiones. Es el ángulo teta que estoy mirando. Ahí en ese caso, fíjense que este señor que ya viene polarizado forma el mismo ángulo porque es paralelo al eje de transmisión y va casi que a proyectarlo de nuevo. Entonces vea cómo cambió este a este. ¿Por qué? Porque la polarización hace que todo lo que sea paralelo al eje de transmisión pase y todo lo que sea perpendicular se quede en el polarizador. ¿Vale? Entonces eso es lo que sucede con estos polarizadores. En un polarizador ideal se transmite toda la luz cuya el campo eléctrico sea paralela y se absorbe toda la luz que sea perpendicular. Ahora, ese es el caso ideal, no sucede completamente. Por eso este es el principio básico de las gafas polarizadas o los vidrios polarizados, etcétera. Hablemos de intensidad. Estos círculos son los polarizadores, son estos que puse acá. Si yo pongo polarizadores paralelos, pues toda la luz pasa. Si formo un ángulo, pues parte de la luz va a pasar, que es lo que tengo acá. Parte de la luz pasa. Si los pongo perpendiculares, no va a pasar absolutamente nada. Pues imagínense, porque acuérdense, solo la parte paralela al eje de transmisión se transmite. Si es perpendicular netamente, pues, ¿qué componente paralela hay? Cero. Entonces no va a haber luz. Eso es lo que sucede con los polarizadores. Otra forma de polarizar es reflexión. ¿Qué sucede? Cuando yo tengo una interfaz, ella viene, se refleja y también se refracta. ¿Vale? Analicemos estas flechitas. Los puntos dicen rojos, pero no se ven tan rojos. Representan oscilaciones de un campo eléctrico paralelo a la superficie reflejante y perpendicular a la página, o sea, sale. Y acá tengo entonces una intensidad más pequeña, tengo también la dirección que indica que las flechas representan oscilaciones de un campo eléctrico. Los puntos son oscilaciones paralelo a la superficie y perpendicular a la página. Las flechas también son oscilaciones que son perpendiculares a lo que se representan los puntos. Y esto es lo que sucede, lo que ya sabemos. Lo que le vamos a añadir es lo siguiente. Va a haber un caso en el que este ángulo de incidencia tenga un valor específico que llamamos teta de polarización, en el que el ángulo que se forma entre el rayo reflejado y el rayo refractado es exactamente igual a 90 grados. Solamente hay un ángulo de incidencia para eso y lo llamamos teta P. En ese caso, pues tenemos lo siguiente. La polarización se da cuando tengo esa condición, es la definición de polarización. Fíjense que acá lo que estoy diciendo es que ya esta parte perpendicular al, a la dirección de propagación al rayo desaparece y solo me queda la dirección que es perpendicular a nuestra pantalla, es decir, a estos puntos, paralelo a la superficie reflejante. Eso es lo que es polarizar, quitarme componentes del campo eléctrico. Por propiedades, pues obviamente todo esto es 180.
despejo el teta 2 es 90 menos teta p, aplico la ley de Snell, es fácil ver, y encuentro que el ángulo especial teta p, que yo llamé ángulo de polarización, es el cociente entre los dos índices de refracción, el del N2, que es donde se refleja, y el del N1, que es donde se propaga. A esto se le llama ley de Brewster, ¿vale? Y esto se le llama ángulo de Brewster. Esa es otra forma de polarizar. Por refracción doble o birrefringencia, se llama eso, tiene su nombre curioso. ¿Cuál es la clave? Hay materiales amorfos, que es lo opuesto a los materiales cristalinos. Los materiales cristalinos son bien ordenados, los materiales amorfos no tienen forma. Dentro de los materiales amorfos hay unos que se llaman amorfos de doble refracción, es decir, tienen índices de refracción diferentes para diferentes direcciones de su geometría tridimensional. ¿Qué pasa? La rapidez de la luz depende de la dirección de propagación y del plano de polarización de la luz. La luz no polarizada se divide en un rayo ordinario y en uno extraordinario, que tienen polarizaciones perpendiculares entre sí y viajan a diferentes velocidades debido a los dos índices. Yo voy a llamar, como son dos ángulos, dos rayos, voy a llamar a un índice el índice ordinario y el otro el índice extraordinario para empatarlos con el nombre de los rayos que puse. ¿Cómo es eso? Supongamos que tengo esta superficie de calcita, aquí para abajo hay más calcita, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Viene una luz no polarizada, también se le asocia un eje óptico al material. Viene una luz no polarizada y se divide en dos rayos, el extraordinario por arriba y el ordinario por debajo. Esos rayos son rayos refractados con respecto al material, porque son diferentes índices de refracción. Al tener diferentes índices de refracción, el ángulo que forma con el eje óptico pues es diferente, tanto el extraordinario como el ordinario. Y luego en la siguiente interfaz se vuelven a refractar. Tengo doble refracción, una acá y otra acá. Cuando pasa eso, pues tengo dos rayos que son de diferentes polarizaciones, son polarizaciones perpendiculares. Si este sale de la hoja, pues este va en el eje vertical y viceversa. Eso es entonces la polarización, luz no polarizada, y al final tengo luz polarizada. De hecho, tengo dos rayos. ¿Cuál quiero coger yo? El que yo quiera, ya sea el ordinario o el extraordinario. Un poquito más de análisis acá, hablando del eje óptico. Ese eje óptico se calcula de manera experimental también con con la cualidad de mis rayos. Si yo tengo una fuente dentro de la calcita o dentro de mi material birrefringente, pues voy a tener, como es una fuente puntual, voy a tener velocidades para el rayo ordinario y el rayo extraordinario. Cuando están sobre el eje óptico, se mueven a la misma velocidad. Eso implica que a tiempos iguales, estas dos se van a intersectar, tanto ahí como acá, abajo. Mientras que para los otros ejes, si se fijan, ya no son iguales, ya no son coincidentes. Eso es lo que sucede acá de manera pues gráfica, ¿no? Entonces, ¿cómo sé yo cuál es el eje óptico de un material? Pues voy y miro los rayos ordinarios y extraordinarios cuando coincidan y simplemente ahí va a ser mi eje. El resto ya no, porque viajan a diferentes velocidades, ¿vale? Y este es un ejemplo. Eh, Pareciera que está borroso, pero ese es el efecto de la calcita. Esta es la calcita. En un cristal de calcita, todo esto es una línea y me va a generar dos imágenes. ¿Por qué dos imágenes? Pues porque son dos rayos, rayo ordinario y rayo extraordinario. Eso es lo que sucede con la polarización. Si yo muevo, si lo pongo en dos dimensiones, también tengo
otros procesos. Si quieren, miremoslo. Yo aquí tengo un video. A ver, ¿dónde está? Lo tenía en un segundo. Lo tenía y se me perdió. Ah, sí, aquí. Compartir. Compartir. Optimizar para video. Sonido, aunque ese no tiene sonido, pero bueno, ahí está. Eh, entonces tengo la birrefringencia, quitémosle que eso igual no tiene. Y tengo la calcita, mire. ¿Sí ven que se forman dos imágenes? Son dos imágenes. Tan, tan, tan. Ahorita hacen una carita feliz también. Se generan dos imágenes porque son rayos ordinarios y extraordinarios. Se va moviendo. A medida que cambia la orientación, pues cambia lo que está duplicando. Vean acá, acá se duplica la vertical, cambio la orientación, cambia el eje óptico y ahora se duplica es la horizontal. Bien, chévere. Eso es en cuanto a polarización por birrefringencia. Ahora volvamos a nuestro documento. Mm, Por acá. Listo. Y pues como son dos índices de refracción, yo tengo para diferentes materiales, tengo diferentes índices y con un cociente entre los dos que a veces se utiliza. La última es por dispersión. La forma de polarizar por dispersión es muy similar a lo del ángulo de Brewster. ¿Qué es lo que sucede con el ángulo de Brewster? Lo acabamos de ver y es aquel ángulo que cumple una característica específica entre la refracción para interfaces, ¿no? Bueno, refracción y reflexión. Y lo que sucede físicamente es lo siguiente. Los electrones en las moléculas de aire, es un material, el aire, funcionan como antenas que absorben y vuelven a emitir ondas electromagnéticas, similar a la definición de polarización que les di al inicio, ¿no? Tenemos líneas de conducción, pues acá son como fuentes puntuales de vibración. Esas fuentes emiten, perdón, absorben ondas y las emiten otra vez y hacen como una reacción en cadena. Debido a que la luz tiene muchas longitudes de onda, pues voy a tener dispersiones diferentes para diferentes longitudes de onda. Las que más se dispersan son la del violeta y del azul. Lo que sucede con la violeta es que nuestra vista no está construida eh, para ver la luz violeta. Por eso tenemos ultravioleta, infrarrojo. La parte visible de nosotros es más tirando al azul. De hecho, esa es una de las razones por las cuales el cielo es azul y el agua del mar se ve azul. ¿Por qué? Porque el sol, la luz que viene del sol desde el espacio exterior, al entrar en la atmósfera, ¿vale? Viene aquí arriba del vacío y luego entra a la atmósfera y en la atmósfera, debido a las moléculas de aire, empieza a dispersar toda la longitud de onda. Y dependiendo la hora del día, pues cambia la posición del Sol con respecto a la Tierra. En realidad cambia la Tierra, ¿no? Pero de manera efectiva uno ve que el Sol como que sale en el oeste, se mete en el occidente. ¿Cómo es la cosa? Oriente-occidente. Lo dije, oeste es el mismo occidente. Y por eso uno, a medida que va aumentando el día, uno ve diferentes colores, especialmente en el atardecer. En el atardecer y el amanecer, la luz que viene del sol es casi que horizontal. Entonces, esa luz horizontal viene y se refleja y se refracta también las dos cosas en las moléculas de aire y hay unas que se dispersan más. En el caso de amanecer y atardecer,
Pues la que menos se dispersa es la amarilla y por eso vemos amarillo y rojo, ¿no? Por eso vemos amaneceres y atardeceres rojizos. Mientras que en el resto del día, ya la que más se dispersa, bueno, son todos los colores con excepción del azul. El azul es el que más llega a nuestros ojos. Y aquí es lo que está sucediendo. Aquí hay una persona, ¿no? Esto no parece, pero es una persona vista desde arriba. Entonces tenemos la luz del sol, que es no polarizada, y viene de acá a la molécula de aire, ¿vale? Vibra, y esa vibración va específica en una polarización dada. Si lo ve alguien desde abajo, perdón, desde abajo hacia arriba, pues va a haber solo polarización en esta dirección. No la ve en todas, sino que en una sola dirección, debido a esto del ángulo de Brewster, ¿no? Tengo polarización, me quito de encima, de hecho, al hacer cambios en las moléculas de aire, en reflexión y reflexión, pues tengo una polarización en este sentido, parecido a esto, ¿no? Esto es como si fuera una molécula de aire, viene la luz del sol, la refleja y esto es lo que se está viendo, algo completamente polarizado. Listo, chicos, eso es. Entonces, nos vemos.